Ya, entonces, veamos un ejemplo sencillo de una función que está definida solamente en una parte del intervalo y ella hay que hacer una extensión par o impar. Entonces, ejemplo. Ya, entonces, ejemplo. Sea f de x igual a x. O sea, simplemente la función lineal. No nos compliquemos tanto, simplemente entendamos cómo funciona. Y esto va a estar definido desde 0 a L. Así que, bueno, gráficamente esto es súper sencillo. Esto es simplemente una función así, desde 0 a L. Y es que la función en L también vale L. Ya, entonces, entonces, como ejemplo, hagamos primero la extensión par. La extensión par. Entonces, como recordatorio de definición de extensión par, vamos a colocarlo acá. Ahora yo defino una nueva función que voy a llamar f de p de x y está definida de la siguiente forma. Va a valer f de x en el lado positivo, es decir, de 0 a L, y en el lado negativo va a valer f de menos x. Ahí. Entonces, así que en este caso, f de p va a ser, bueno, en este caso f de x simplemente es x en el lado positivo. Ya, y ahora f de menos x en este caso sería menos x en el lado negativo. Así que ahora hay que hacer simplemente esta integral. Bueno, si la escribo así sin los f de x sería x en menos x en el lado positivo y en el lado negativo. Entonces ahora con esta extensión voy a tener una cierta decomposición de Fourier, una cierta serie de Fourier. Y esto es claro. De hecho, lo vamos a ver. Calculemos, por ejemplo, su coeficiente de Fourier de esta extensión. Y después calculemos la serie Fourier si que hacemos una extensión impar. Y vamos a notar que las dos series de Fourier son distintas. Porque al fin y al cabo la nueva función que estoy extendiendo va a ser distinta. No es necesariamente la misma. Ahora, como esta función que creé acá es una función par ahora, recordemos por lo que vimos en la clase anterior que en ese caso el b de n va a ser 0 para todo n. Entonces aquí creámoslo antes de resolver el ADN. Entonces, eh, aquí la función f de p será par, por lo cual b de n será 0 para todo n mayor o igual a 1. Por otro lado, ahora tenemos que calcular los ADN y A sub 0. Entonces, el A sub 0, recordemos que es 1 partido en 2L, es de menos L a L, de f de x, de x. Pero como la función es par, podemos aplicar lo que vimos ayer, que ahora nos quedaría el doble de esta integral, pero no desde menos L a L, sino simplemente desde 0 a L. Entonces si le aplico el doble, se me va el 2 de abajo y me queda simplemente 1 partido en L. Desde 0 a L, de f de x. Entonces ahora me preocupo de calcular esta integral. Y ahora reemplazo. Desde 0 a L yo sé que la función vale x.
Entonces sería 1 partido en L de 0 a L de X. Y esta integral es súper sencilla, sería simplemente 1 partido en L por X al cuadrado dividido 2, desde 0 a L. Ahora si reemplazo, me queda L cuadrado dividido 2L. Se me va un L y me queda L medio. Entonces A de 0 va a ser L medio. Ahora nos quedaría el A sub n. Ahora recordemos que el A sub n es 1 partido en L, desde menos L a L, de f de x, coseno de n pi x dividido L, de x. Ahora nuevamente, por lo que vimos en la clase anterior, como la función va a ser par, aquí me quedaría, de hecho esta sería la función par, aquí me faltó el p, igual me faltó el p. Como esta función ahora es par, entonces ahora sería el doble de la integral nuevamente. Pero ahora desde 0 a L. De f de x, coseno de n pi x, dividido L. Ahora si reemplazo me quedaría 2L de x coseno de n pi x dividido de x. Ahora, esta integral ya la hemos hecho varias veces, que es el x por el coseno de x. Así que aquí como recordatorio, en todo caso, lo voy a escribir. Recordatorio. Esta integral de x coseno, pongamos desde alfa x de x, es coseno de alfa x dividido alfa cuadrado de a b más x seno de alfa x dividido alfa. Entonces simplemente aplicando esa identidad, que ya la hemos aplicado en las clases anteriores, aquí nos quedaría que aquí no va a ser la integral, simplemente la va a reemplazar, de acuerdo a lo que ya hemos hecho anteriormente. Me quedaría 2L en el cuadrado pi cuadrado de menos 1 elevado a n menos 1. Y aquí recordamos que, igual que en ejemplos anteriores, sería 0 si n es par. Y va a ser, si en el caso de que sea impar, recordemos que esta parte de acá me quedaría como menos 1. Porque el menos 1 elevado a un número impar es menos 1. Entonces menos 1 más, o sea, menos 1 me queda menos 2. Y con el 2 de afuera me queda menos 4. Entonces me queda menos 4L n pi al cuadrado. En el caso n es impar. Así que ahora la serie de Fourier, si reemplazo estos coeficientes, entonces la serie de Fourier de la extensión par de la extensión par f de p será, de aquí simplemente reemplazo los coeficientes que acabamos de calcular. Entonces el a sub 0 nos había dado L medios y el a sub n nos había dado menos 4L dividido n pi al cuadrado para el caso impar, de n impar. Así que aquí saco la constante que no dependen de L. Y dentro de la serie me quedaría todos los n que son impar. Porque los n pares no me van a importar porque son 0. Entonces aquí me queda este número impar y coseno de este número impar por pi por x dividido L. Entonces esta sería la serie de Fourier de
Esta sería la serie de Fourier de la extensión par. Entonces, en este caso, como ejemplo gráficamente, dijimos que la serie, la función, bueno, desde 0 a L era una cosa así. Cuando hacemos la extensión par, esto quedaría como algo así. Desde L a menos L. Entonces esto sería f de x, esto sería f de menos x, y era todo esto sería f de p de x. Así que me faltó, en esta parte de acá me faltó f de p de x, porque esta es la extensión de, o sea, la serie Fourier de esa función. Entonces, esta sería la expresión para el caso par. Pero si por ejemplo ahora hacemos una extensión impar, no nos va a dar la misma. Entonces, extensión impar. Bueno, aquí, si lo hacemos primero gráficamente, de hecho vamos a ponerlo aquí, mejor primero veamos, recordemos la definición primero. De función, o sea, de extensión impar. Entonces, ahora tengo una nueva función f de y de x, tal que va a valer f de x en el lado positivo, y en el lado negativo va a valer menos f de x. Desde menos L a 0. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que aquí la función va a estar valiendo lo mismo que siempre desde 0 a L. Pero, como ejemplo, si traducimos esto a este caso, dijimos que va a ser f de x, o sea, simplemente x. Pero en el lado negativo va a ser menos x, ¿cierto? Entonces, si uno reemplaza aquí, quedaría el menos de afuera, es decir, este menos x. Esta parte sería esta parte de acá. Así que simplemente sería x en el lado negativo. Entonces me quedaría, al fin y al cabo, x y x. No me cambia aquí el signo. Simplemente sigue su transcurso la función f de x. Así que la extensión impar simplemente me dice que esto va a seguir siendo así. Esto me quedó feo. Algo así. En este caso desde menos L. Entonces esa sería en este caso la extensión impar simplemente sería que la función siga siendo la función f de x. Porque al fin y al cabo la función f de x, si yo la grafico, sería esto acá. Sería algo así. Entonces, eso me haría la función impar. La extensión impar. Y ahora con esto, significa que entonces a sub 0 y a sub n tienen que ser 0 para todo n. Por la definición de que ahora tengo una función impar, entonces, por lo que vimos en la clase anterior, esta integral se me va a hacer 0. Y solamente tengo que calcular b sub n. Entonces, b sub n, en este caso sería 1 partido en L, de menos L a L, de f de x, seno de n pi x L de x. Pero, como es una función impar ahora, este sería el doble de la integral, ahora desde 0 a L, de f de x, todo acá. La parte de acá es f de ix. Y luego cuando paso para acá me quedaría como f de x.
De hecho, ahí iba a escribir el FDI. Pero lo que hay, bueno, si no se ve muy bien ahí, FDI. Entonces, de menos a L va a ser FDI, y una vez que lo dejo como el doble de la integral, me queda f de x. Simplemente reemplazo la función que tengo en ese intervalo. Y ahora simplemente reemplazo. O sea, aquí me quedaría el doble de la integral de 0 a L de x seno de n pi x dividido L de x. Y ahora aquí otro recordatorio de cómo se hace esta integral. Nos quedaría aquí L cuadrado n pi al cuadrado seno n pi x dividido L evaluado desde A a B menos Lx n pi coseno n pi x dividido L evaluado desde A a B. Entonces, evaluando esta identidad acá, simplemente la voy a reemplazar. Me quedaría 2L en el cuadrado, pi al cuadrado, y me quedaría aquí menos 1 elevado a n. Así que me queda un negativo. Al fin y al cabo, este negativo lo puedo multiplicar con ese menos 1 elevado a n, y me quedaría acá menos 1 elevado a n más 1. Así integro este negativo ahí. Luego, si reemplazo esto en mi serie de Fourier, ahora tendría, ¿sí? Ah, sí, sí, sí. Sí, ahí sí, gracias. Sí, sí, sí. Y ahora reemplazo este de su n en la serie Fourier. Luego mi serie de Fourier de la extensión impar será f de i de x de 2L pi cuadrado n1 hasta infinito de menos 1 n más 1 n al cuadrado seno de n pi x dividido L. Entonces aquí, bueno, este n no hay problema con los valores que tomen. Puedo tomar cualquier valor. No es como el caso anterior, que solamente son casos pares. Casos impares. Así que, si se fija en esta serie de Fourier, va a ser distinta. Voy a ir para atrás. Va a ser distinta a esta otra. Así que, dependiendo de la extensión que tenga, o que yo quiera hacer, o que me pidan, va a ser una cierta serie de Fourier, que no necesariamente va a ser la misma. Así que ese sería el ejemplo. ¿Alguna duda? Para pasar con otra materia. Ah, ya, bacán. ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Qué parte? En este caso, porque fíjate que voy a ir al ejemplo par que está acá. En este caso, el coeficiente a sub n me queda de esta forma. Esta forma de acá. Entonces, esta forma generalmente siempre me hace eso de que, por ejemplo, va a ser 0 en un lado, porque, por ejemplo, si n par, entonces menos 1 elevado a n simplemente es 1. Luego, si hago menos 1 elevado a n menos 1, entonces me quedaría 1 menos 1. Entonces me queda 0.
Entonces, cuando hay una recta de este tipo, por ejemplo, de menos 1 elevado a n menos 1, para el caso par siempre se me va a hacer 0 y para el caso impar no se me va a restar y se me va, en este caso, a sumar los dos negativos. Por ejemplo, si n es impar, o sea, aquí me queda menos 1 de elevado a n, y en este caso me queda menos 1. Luego, esta recta de acá me va a quedar menos 1, menos 1, es decir, menos 2. Entonces ahí no se me hace 0. Entonces, en este caso, después la serie me va a quedar solamente los casos impares, porque los casos pares siempre se me van a anular. Porque en este caso, bueno, el b sub n va a ser 0, porque estamos en el caso par, pero los a sub n solo van a ser 0 en los casos pares, de n par. En cambio, eso no ocurre, por ejemplo, entonces por eso aquí va a quedar simplemente los casos impares, n impares. Pero eso no ocurre con la extensión par. Cuando uno hace el cálculo, no me queda aquí como un menos 1 a la n menos 1. Simplemente me queda como menos 1 elevado a n más 1. No me aparece una recta, entonces, independiente del n que yo tenga, por ejemplo, voy a ir a la otra página, por ejemplo, independiente del n que tenga, esto nunca va a ser 0. Entonces, si, por ejemplo, si n par, esto va a ser menos 1. Bueno, en realidad, la parte de acá, esto es lo mismo que n por menos 1. Si, si n par en este caso, me quería me quería 1 por menos 1. Entonces me quería menos 1. Y en el caso impar, esto me quedaría como menos 1 por menos 1, es decir, 1. Entonces no se me anula en ningún caso. Luego la serie no va a tener problema con los casos pares o impares. Simplemente va a ser menos 1 en un caso y 1 en otro caso, pero no va a ser 0. Entonces no se van a anular y así que la serie simplemente toma cualquier número en este caso. Por eso es la diferencia. Por eso aquí puedo hacer esto. Y entonces, quedando eso claro, ahora veamos la última materia de esta sección de serie Fourier, que sería la integral de Fourier. Ahora, la idea de una integral de Fourier es que bueno, lo que hemos visto en la clase anterior es que yo quiero sacar la serie Fourier de funciones periódicas o seccionalmente continuas, seccionalmente suaves. Es decir, funciones que tengan discontinuidades, pero que tengan este patrón de repetición, que va a ser, en otras palabras, que van a ser periódicas. Se van a ir repitiendo a cada rato ese comportamiento. Y con ese tipo de funciones, yo no tengo ningún problema en sacar su serie Fourier. De hecho, así me lo dice el teorema de la convergencia que vimos hace unos días. Que cuando tengo una función seccionalmente continua, yo puedo sacar su serie de Fourier. Y bueno, en los puntos donde haya discontinuidad, yo sacaba simplemente el promedio del límite por la derecha y el límite de la izquierda. Pero, por ejemplo, si yo quisiera sacar la serie Fourier de cualquier función que no necesariamente sea periódica, yo voy a tener ciertos problemas. Así que para esos casos se define un nuevo tipo de expresión, que va a ser la integral de Fourier. Entonces, esa integral va a ser una expresión para funciones que no necesariamente sean periódicas. Puede que sean, eso sí, seccionalmente continuas. Puede que tengan algún punto de discontinuidad. Pero su comportamiento a lo largo del eje X no se va a ir repitiendo como una función periódica. Entonces, veamos la definición. Integral de Fourier. Entonces, definición. Sea f una función que puede estar definida en todo x, es decir, en todos los reales. Puede que no esté simplemente definida en un intervalo, como en el caso anterior, que siempre la función la dejamos, por ejemplo, desde menos l a l. Y sea esta función
seccionalmente continua. En cada intervalo finito. O sea, como ejemplo, si tengo aquí una función, esto va a ser siempre una función que va a estar súper bien, por ejemplo, en este intervalo, después súper bien en este otro intervalo y así. Como que no va a tener ningún problema en general. Pero no necesariamente se va a ir repitiendo su comportamiento. Y bueno, aparte que sea seccionalmente continua, tiene derivadas por la derecha e izquierda en todo punto. De hecho, voy a ponerle un coma mejor acá. Y además es integrable. Recordemos que integrable era una función que donde yo esté definiendo otra función, su valor absoluto va a ser finito. Es decir, no se me va a ir infinito el valor que yo obtenga de la integral. Entonces, una función que tenga todas estas características, entonces voy a poder sacar su integral de Fourier, que va a ser la siguiente. Va a ser, espera que me dan 2 segundos que aquí mis gatos se están peleando. Voy a sacarlo por fuera. Ya, volví. Ya, entonces la integral de Fourier de esta función f se define como una integral que va desde 0 a infinito de a de w, que en este caso va a ser como el coeficiente a sub n, pero ahora va a ser una función. Va a estar multiplicada por un coseno de wx más un bw, en este caso esta función bw también va a ser como el coeficiente de Fourier de seno de wx y todo esto integrado de w. Esta sería como la función de x. Y estos dos coeficientes, a de w y b de w, van a estar definidos como 1 partido en pi de la integral de menos w, o sea, de menos infinito a infinito de f de x coseno w x de x, y lo mismo en este caso, pero ahora va a tener un seno de x. Correcto, un poquito más acá. Entonces, si se fijan, como que es muy similar de hecho, demasiado similar a la serie Fourier, solo que ahora en vez de una serie va a tener una integral. Y ahora los coeficientes de Fourier ya no van a ser discretos, es decir, ya no van a ser a sub 1, a sub 2, a sub 3, sino que ahora va a tener una función. Es decir, pasan como de un comportamiento discreto, es decir, que dependen de n como un natural, ahora dependen como una función continua.
porque ahora dependen de un W, y un W puede tomar cualquier valor en los reales. Entonces pasan desde un comportamiento discreto a uno continuo. Y bueno, estos A de W y B de W serán llamados coeficientes de la integral de Fourier de f de x. Entonces lo que decía recién es que paso de un comportamiento discreto, es decir, n va tomando los valores 1, 2, 3, a un comportamiento ahora continuo. Es decir, ahora el W puede ser cualquier real. En cambio aquí el n es un natural. Y lo mismo con el B sub n. Y aquí con el B de W. Déjalo en verdecito. Entonces, bueno, para entender más esto, hagamos un ejemplo. Un ejemplo súper sencillo. De cómo sacar la serie de Fourier de una función que no necesariamente va a ser periódica. Entonces, ejemplo. Aquí simplemente, por ejemplo, podemos definir una función que sea k, es decir, va a ser simplemente un número en una parte del intervalo y va a ser cero en el resto. Pero no se va a ir repitiendo todo este rato este comportamiento. No es como como los casos que hemos visto antes. Entonces, por ejemplo, definámosla, esta función, por ejemplo, va a valer k cuando me encuentre entre menos k y k, y va a ser 0 en el resto. Entonces va a ser 0 cuando x sea menor que menos k y cuando sea mayor que k. Así que si uno grafica esto, sería una cosa súper sencilla. Por ejemplo, sería algo así. Desde menos k a k, donde aquí vale k, y en el resto simplemente va a ser 0. Se va a hacer 0 aquí desde k hasta infinito, y va a ser 0 desde menos k a menos infinito. Entonces aquí tengo una función que es seccionalmente continua, es decir, va a ser, por ejemplo, en el intervalo desde menos k a k. Si en este intervalo es una función continua, no tiene ningún corte en esa parte, porque va a valer simplemente k todo el rato. Después tiene una pequeña discontinuidad, se pega aquí un pequeño salto y después sigue siendo continua. Y lo mismo acá, se pega un pequeño salto y sigue siendo continua. Después no tiene más corte. Bueno, como dije recién, esto claramente no es periódico. Así que, bueno, en este caso los coeficientes van a ser súper fáciles de calcular, porque la función en sí es fácil. Entonces, los coeficientes son, entonces veamos primero, A de W. En este caso dijimos que iba a ser 1 partido en pi, desde menos infinito a infinito, de f de x, coseno de wx, de x. Pero si reemplazamos, solamente voy a tener una integral que va a ir desde menos k a k, porque en el resto va a ser 0. Así que aquí me queda 1 partido en pi de menos k a k, k por coseno de wx dx. Ahora, si se fijan, pongo aquí una nota.
en el intervalo menos k acá. Bueno, sabemos que f de x vale k. Pero noten que esta función va a ser una función par. Porque si yo aquí reemplazo el menos x, va a seguir siendo k. Porque no hay un x por ahí. Entonces va a seguir siendo k. Y por lo tanto esto va a ser igual que f de x. Entonces f de x es par. Así que esta integral la podemos resumir un poquito. Dejarla ahora como el doble de la integral. En este caso de 0 a acá. Bueno, puedo sacar también el k porque el k no depende de x. Entonces lo dejo aquí afuera de la integral. Y ahora simplemente simplemente me queda la integral del coseno. Y esa integral es súper fácil. Sería simplemente la integral, o sea, sería como resultado el seno de wx dividido w desde 0 acá. Luego reemplazo los valores del intervalo y me queda seno de wk menos seno de 0. Pero como ya lo hemos dicho anteriormente, este es seno 0. Entonces simplemente me queda 2k de seno de wk. Escribámoslo acá. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Acá? ¿Cómo? ¿En qué parte? ¿Sí? ¿Esto acá? ¿Eso? No entiendo. La parte de acá, esta parte de acá, ¿esa? ¿O más abajo? 2 partido de... Ya, esta parte de acá. Ah, buen punto. De x. Ups, disculpa. Sí, es de x. Sí, porque estamos haciendo la integral de x. No tiene sentido que sea w porque al fin y al cabo la función va a depender de w. Entonces, si hacemos la integral en w, se pierde esa dependencia. Entonces no tendría sentido. Sí, buen punto. Es de x. Luego, bueno, el coeficiente va a ser ese. Ahora, como la función es par, aquí claramente como la función es par, claramente b de w va a ser 0. Por lo que, de hecho, esta integral es prácticamente igual a la que hemos visto en la clase anterior en la proposición. De hecho, prácticamente no cambia esta función. Entonces, también aquí podemos aplicar lo visto en la clase anterior y decir, bueno, en este caso también la función va a ser 0 para el caso par. De hecho, aquí igual se puede ver explícitamente. Por ejemplo, esta función dijimos que iba a ser así, ¿cierto? Pero por propiedad integral puedo separarla en dos integrales. En este caso desde menos infinito a 0 y desde 0 a infinito. Pero como la función es impar, o sea, función par, entonces por ejemplo en este caso si yo reemplazo x con un, por ejemplo, menos i, si hago un cambio de variable acá, entonces esta integral me queda como
Bueno, esta me queda normal porque no le he hecho ningún cambio. Por ejemplo, si a este le hago un cambio variable. Ahora me va a quedar f de menos i por seno de w menos i. Y el de x me quedaría como menos de i. Entonces aquí me quedaría de i y saco el menos. Lo voy a dejar acá. Y además, también me cambian los intervalos de integración. Ahora el menos infinito, o sea, el infinito me queda como menos infinito y el 0 me queda como 0. Luego, esta integral de abajo la dejo igual todavía. Pero fíjense que, bueno, recuerden esta propiedad integral que, como ejemplo, si tengo a b con un signo negativo, esto es lo mismo que b a. Se me dan vuelta, entonces puedo sacar el signo negativo y me queda más 1 partido en pi desde menos infinito a 0, es decir, di vuelta el intervalo. Y ahora como la función es par, ese f de menos i me queda f de i. Y en este caso, fíjense que dentro del seno tengo un signo negativo. Pero por definición del seno, el seno de, por ejemplo, menos, por decir un número, menos z, va a ser menos seno de z. Es decir, como que sale el numerito. O sea, sale el signo. O sea, aquí puedo aplicar esto. Y me queda la misma integral. Y ahora saco el signo negativo y me queda acá afuera. El signo del seno. Me queda f de i, seno de wi de x. Pero la primera integral, fíjense que es 1 partido en pi desde menos infinito a 0 de f de x seno de wx de x. Entonces fíjense que esta integral de acá es igual a esta de acá, pero va a tener un signo negativo. Entonces por eso que la función en este caso b de w va a ser 0 para los casos pares, cuando la función sea par. Porque va a tener al fin y al cabo la recta de dos integrales que van a ser iguales. Así que esto va a ser 0. Por eso es que yo siempre puedo decir, por ejemplo, que en el caso par, esta función va a ser 0. De hecho, esta misma pequeña demostración se aplica para los coeficientes cuando teníamos el caso de una serie Fourier y no una integral de Fourier. Cuando decíamos que los b sub n son 0, también podemos aplicar exactamente el mismo procedimiento y nos damos cuenta que tenemos dos integrales que son iguales, solo que una tiene un signo negativo afuera. Entonces se van a tener que anular. Y por eso puedo hacer esto. ¿Sí? Esta de acá es, bueno, lo escribí feo, pero es de y. Esta de acá es de x. O sea, aquí tengo, bueno, tengo como la variable de x y aquí tengo la variable de y. Pero una vez, como ejemplo, esta integral, como son prácticamente una especie de suma continua, al fin y al cabo, esto de x y de y simplemente son un nombre. Al fin y al cabo me está entregando el mismo número cuando hago la integral. Luego son la misma integral y por eso se me resta. Pero eso. Ya entonces, ahora tenemos el a de w y el b de w. Luego la integral integral de Fourier de f de x es, aquí simplemente voy a reemplazar los coeficientes. Sería, voy a ir para atrás para ver el a de w. La de w sería toda esta parte acá. La vamos a reemplazar en la integral de Fourier. Entonces me queda aquí, bueno, la integral de Fourier va desde 0w de a de w, que va a ser todo esto. Como estos no dependen de x, los voy a dejar afuera.
Entonces aquí me queda solamente seno de W de K por coseno de WX. Aquí debería ser un más y el B de W, pero el B de W dijimos que era 0. Entonces, simplemente no va a haber suma. Y la integral en este caso es de W. Así que esta sería la integral de Fourier de esta función que acabamos de ver. ¿Sí? Como ¿cómo? Ah, sí, 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 aquí está, ahí sí. De hecho, ahí lo dejé adentro. Sí, ahí sí, 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 sí. Voy a dejarlo ahí bonito. Sí, ahí sí, muchas gracias. Entonces, eso. Bueno, tengo otro ejemplo, pero eso lo vamos. Quizás eso lo voy a escribir después en el PDF y lo subo todo con todo el PDF para no estar perdiendo tiempo. Pero había aprovechado de hacer otro ejemplo. Y como nos quedan solo 8 minutos, vamos a ver ahora un criterio de convergencia. Es decir, vamos a ver un teorema para los casos, para ver cuáles van a ser los valores de esta integral cuando estamos solamente en un punto de discontinuidad. Es decir, vamos a ver como prácticamente el mismo teorema que vimos para series Fourier. Para los casos en que había discontinuidad sabíamos que era el promedio de los límites por la izquierda más el límite por la derecha. Aquí va a ser exactamente prácticamente lo mismo, pero hay que justificarlo. Entonces vamos a definir el teorema que nos dice qué ocurre en esos puntos de discontinuidad. Entonces, teorema de convergencia. Sea f definida en todos los reales una función seccionalmente continua, integrable, entonces si tengo una cantidad finita de puntos de discontinuidad, no sé, en x0 discontinua, en x1 discontinua y así en varios x, hasta no sé, el xn, pongamos que tengo n más 1 discontinuidades. Entonces aquí en este conjuntito tengo todas las discontinuidades, son los puntos de discontinuidad. Entonces la integral de Fourier en estos puntos será igual que en el caso anterior. O sea, que en el teorema anterior que vimos para la convergencia de series Fourier. Por ejemplo, si evalúa uno de estos puntos de discontinuidad, entonces en esos puntos de discontinuidad la función va a valer f de i por la derecha más f de i por la izquierda dividido 2. Bueno, y este i va a valer desde 0 hasta n. Es decir, van a ser todos los puntos de discontinuidad. Esto va a valer para f de x0, f de x1, así hasta f de xn. Cualquier punto de discontinuidad van a hacer eso. Va a tener esta forma. Entonces, a ver si alcanzo a ver el... Vamos a ver si... Bueno, hagamos un ejemplo para aterrizar esto. Pero no sé si voy a alcanzar, pero veámoslo hasta donde podamos. Entonces, ejemplo. Considerar
la función. Ya, entonces vamos a definir la siguiente función. Una función que por efecto práctico va a valer 0 cuando x es menor que menos 1 y cuando x sea mayor a 1. Y en el resto, es decir, en el intervalo desde menos 1 a 1, va a ser 1 menos x. Es decir, si la hacemos gráficamente, sería una función así. Aquí tengo 1 menos 1. Entonces me dice que desde 1 hacia el infinito va a ser 0. Desde menos 1 a menos infinito va a ser 0. Pero en el resto, es decir, dentro de este intervalo, va a ser una función así. Bueno, voy a cortar aquí en el 1. Y va a tomar el punto aquí arriba y aquí abajo no lo va a tomar. Entonces aquí hay una pequeña discontinuidad. Un pequeño saltito. Entonces lo que nos dice el teorema es que yo puedo calcular su serie, su integral de Fourier sin problema en los puntos donde no haya discontinuidad. Pero en este punto de acá, la función va a ser necesariamente, va a ser menos 1 por la derecha, menos 1 por la izquierda, dividido 2. Es decir, por ejemplo, en este caso, bueno, por la derecha tenemos que evaluar, bueno, por la derecha sería, aquí otro color, sería por acá, acercarse por acá al punto. Entonces por este lado, la función por la izquierda va a ser tomar esa parte de ahí de la función. Entonces me quedaría aquí 1 menos 1. Es decir, me queda 2. Pero si me acerco por el lado, de hecho al revés, me estoy acercando por el lado derecho. Entonces aquí sería menos 1, aquí positivo, porque sería por el lado derecho. Entonces esto sería lo que vale la función si me acerco por acá. Y ahora sí, por el lado izquierdo, si me acerco por acá, entonces la función va a ser 0. Entonces si me acerco por el lado izquierdo, entonces esto va a ser 0. Luego reemplazo aquí, me queda 2 más 0, dividido 2, 1. Entonces simplemente el teorema me dice que en este sector de acá, la función va a valer f de menos 1 va a valer simplemente 1. Y en el resto yo puedo sacar su integral de Fourier. Pero no alcanzará a hacerla porque ya queda un minuto para que termine la clase. Pero probablemente vamos a calcular su integral la próxima clase. Y nos quedaría solamente ese ejemplo y ahí terminaríamos con serie de Fourier.